So everybody, good morning, buenos días a todos. Let's start with today's class. Vamos a iniciar con la clase de hoy. So today's class will be like a complement to yesterday's class. La clase de hoy va a ser como un complemento para la clase de hoy. So yesterday we saw a couple of concepts. El día de ayer vimos un par de conceptos that we had to learn, que teníamos que memorizar y aprender, and that were the basics for the structure that we need to memorize, y que fueron las bases como para la estructura que tenemos que memorizar hoy. Remember, guys, that we're talking about general information. Recuerden que estamos hablando de información general. And general information is data about people. Recuerden que la información general son datos acerca de otras personas. They can be known as well as truth. Pueden ser también conocidas como verdades. Truth about people, places, and animals. Verdades acerca de las personas, los lugares y los animales, por ejemplo. También we sometimes forget that general information can be talked about other people. Olvidamos en algunas ocasiones que la información general también puede darse o hablarse de otras personas. Pero, por ejemplo, sería correcto decir elephants live in Africa, como los elefantes viven en África. And it would completely nice, completely right, estaría completamente bien, completamente correcto. So it would mean that it would be general information, sería información general, data, datos, facts, hechos, truth, verdades acerca de los animales, los lugares, los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. So let's continue talking about simple present. Vamos a seguir hablando de presente simple. But today's topic, el tema de hoy, will be a bit complicated. So I ask you for a lot of your attention. Será un poquito complicado si no prestan atención. Así que les pido que presten mucha de ella. So, simple present and general information. Pay a lot of attention to this sentence. Presten mucha atención a esta oración. My father works in Pemex. También puedo decir he works in Pemex. This sentence is general information about a third person. Esta oración es información general acerca de una tercera persona. We are using the subjects he, she, or it. Estaríamos utilizando los sujetos he, she, or it. So in this case, we're talking about my father. Estamos hablando de mi padre. And in this case, he is a he, obviamente. Se utiliza el sujeto he works in Pemex. Y cuando utilizamos esta estructura, simple present, in third person, en tercera persona, there are some details that change. Hay algunos detalles que cambian. Check this out. Revisen esto, muchachos. So my father is obviously the subject. My father sería el sujeto. I think that's pretty obvious. My father is the subject. And then works is the verb in present. Works es el verbo en presente. As we know, verbs in present are used for general information. Como sabemos, los verbos en presente se utilizan para información general. When we talk about other people, cuando hablamos de otras personas, or when we talk about ourselves, o cuando hablamos de nosotros mismos. So, the part below, la oración de abajo, it's the same sentence, it's technically the same sentence, es la misma oración, but changing the subject, cambiando el sujeto, sustituyendo el sujeto, so you understand that it's a he, para que entiendan que se trata de un he o de un verbo, perdón, o de un sujeto en tercera persona, right? So these are the parts of the speech. Estas son las partes de la oración. Just like we learned yesterday, there is no much difference. Así como aprendimos ayer, no hay mucha diferencia. There is no much science in the structure. No hay mucha ciencia, no hay mucho que aprender acerca de la estructura. What there is to learn, lo que hay que aprender, it's right here, está aquí, in the form of the verb, en la forma del verbo. Now, the verb in present for the subjects he, she, and it, el verbo en presente para los sujetos he, she, e it, has an specific, or let's say an extra detail that we need to memorize. Tiene un detalle específico o tal vez extra, especial, que tenemos que memorizar y aprendernos. It's a rule. Es una regla. It's a grammatic rule. Es una regla gramática. Okay, so let's look at the comparative. Now,
This is a comparison. Esta es una comparación of a subject of a sentence in first person, de una oración en primera persona, where the subject is I, donde el sujeto soy yo, and a sentence in third person, y una oración en tercera persona, when the subject is he, donde el sujeto es he. So what is the difference you can see in the subject and the verb especially? ¿Cuál es la diferencia que pueden ver para los sujetos y la forma en la que interactúan con el verbo? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Si lo único que cambia es el sujeto y ambos verbos están en presentes, what is the grammatical, let's say, the grammatical rule? ¿Cuál sería la regla? La S. Gramática, that's right. Gracias, chicos. Eso es 10, la S, muchachos. Now, when we talk about first person, the verb in present is always similar to the verb in simple form. Cuando hablamos en primera persona, el verbo en presente se parece mucho al verbo en su forma simple. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. But when it comes to he, she, and it, pero cuando se trata de los sujetos he, she, it, we need to include an S to the verb in present. Necesitamos sumarle, incluirle una S al verbo en presente. Entonces decimos I work, pero decimos he works. Decimos you study, pero decimos she studies. Decimos I speak, pero decimos he speaks. Decimos you live, pero decimos she lives. Entonces, when we use the subjects he, she, or it, the verb in present for affirmative sentences, cuando utilizamos los sujetos he, she, or it, el verbo en presente para las oraciones afirmativas is plus s, es más s, o se le añade una s. Please memorize this, analyze it for a second. Por favor, memoricen esto, analícenlo por un segundo. Any questions or comments? No? No questions, no comments? All right, very good. Let's continue. No, porque está claro. So, now look at this. These are some examples of third person uses. Estos son algunos ejemplos de oraciones en tercera persona. Miguel studies Japanese. My sister speaks Spanish. The teacher lives with his family. So, in this case, the subjects are not literally he, she, or it. En este caso, los sujetos no son he, she, or it, pero es tercera persona, chicos. Eso es lo que deben de memorizar. No deben de estar pensando en que tienen que ver el he o el she para poder determinar que se trata de tercera persona, sino que tercera persona se utiliza cuando hablamos de una persona fuera de nuestro círculo, alguien extra. Si no es plural y no es primera o segunda persona, pues es tercera persona. Si no estás hablando de ti mismo o de varias personas, pues entonces hablas de una persona fuera de ti o que no es alguien con quien estás teniendo una conversación. Entonces debes de incluirlo de esta forma. Ahora, muchachos, existen varias reglas para convertir a los verbos en este tipo de verbos, pero hay un verbo específico que necesita, que es irregular y que tiene una regla, el verbo have. Nosotros decimos I have, por ejemplo, ¿no? I have a puppy. Yo tengo un cachorro. You have a car. Tú tienes un carro. They have a house. Ellos tienen una casa. But how do we do or how do we use have for he or she? ¿Cómo utilizamos el have para he o she? Can we say she has? ¿Se puede decir she has o he has? Well, that wouldn't be correct. Eso no sería correcto. Have is an irregular verb. Have es un verbo irregular. Así que la forma en presente para los sujetos he y she de has es, de have es has. Sería he has a car. Él tiene un carro. He has a car. She has a baby. Ella tiene un bebé.
The teacher has a computer, por ejemplo, ¿no? No sería correcto decir the teacher has. Esto es una regla gramatical también. Se la tienen que memorizar porque se trata de un verbo irregular que no tiene una regulación específica. Es más bien algo en el idioma que simplemente es porque es. ¿Ok? Questions or comments? No? It's very clear then. Debe estar muy claro entonces. Then let's continue. Vamos a continuar. Now, what happens when we want to make negative ideas? ¿Qué pasaría cuando queremos hacer ideas negativas? Would it be correct? ¿Sería correcto decir my father don't work? For example, mi padre no trabaja. Si quisiéramos expresar esta idea, would it be correct to say my father don't work? He don't work? No, it wouldn't. No sería correcto. Just like we learned yesterday, justo como aprendimos hoy, an auxiliary is necessary to talk about simple present in negative ideas. Siempre es necesario incluir un auxiliar cuando tratamos de hacer preguntas en presente simple. Perdón, cuando tratamos de hacer oraciones negativas en presente simple. So it's always necessary to include an auxiliary. Siempre es necesario incluir un auxiliar. But when we include the auxiliary, pero cuando incluimos el auxiliar, the sentence or the structure changes. La estructura o la oración cambia. And especially, there is a different auxiliary for the subjects. Y también, o especialmente, hay un auxiliar diferente para los sujetos. For the subjects, I, you, we y they. Para los sujetos, I, you, we y they, we use don't. Utilizamos don't. I don't. We don't. They don't. You don't. But for the subjects, he, she, and it, we don't use don't. Para los sujetos he, she, e it no utilizamos don't. What do we use? ¿Qué utilizamos entonces? Doesn't. We use doesn't. He doesn't. She doesn't. Okay? So look at this sentence. Chequen esta oración. My father is the subject. Doesn't is the auxiliary for negative. And work is the verb. The verb in simple form. So these are the rules in English. Estas son las reglas en inglés. When we use a subject in third person, cuando utilizamos un sujeto en tercera persona, and we want to make a negative sentence y queremos hacer una oración negativa, we need to include an auxiliary. Necesitamos incluir un auxiliar. An auxiliary that gives the negative idea. Un auxiliar que nos otorga o nos da la idea negativa. For the subjects he, she, and it, para los sujetos he, she, it, that auxiliary is doesn't. Ese auxiliar es doesn't, right? Now, since we're using the auxiliary, the verb is mutated. Cuando utilizamos el auxiliar, el verbo muta, or it seems affected by the auxiliary, o se ve afectado por el auxiliar. My father doesn't work anymore. Suddenly the verb is not in present. De repente el verbo no está en presente. This is a simple present structure. Esta es una estructura en presente simple. So what gives the idea of simple present? ¿Qué nos da la idea de presente simple? Is it the verb? ¿Sería el verbo? Not anymore, ya no. Since this is a negative sentence, como esta es una oración negativa, what gives the idea of simple present is the auxiliary. Lo que nos da la idea de presente simple en realidad ahora es el auxiliar. So the verb changes, el verbo cambia. The verb is in simple form. El verbo regresa a su forma simple. The non-conjugated form, la forma no conjugada. Es decir, la forma que no tiene una S para he or she. Please analyze it and try to memorize it. Analicen esto y traten de memorizarlo. Any questions or comments? ¿Preguntas o comentarios? No? Bien, All right. profe. All right then. Now look at these comparative ideas. Chequen estas ideas comparativas. I don't study. Same structure. Subject, auxiliary for negative, and verb in simple form.
And here, the same. Subject, auxiliary for negative, and verb in simple form. So I like to check this out. Me gusta revisar esto. Because these sentences are technically the same. Porque estas oraciones son técnicamente la misma estructura. But they are different in the way of the rules are applied to it. Pero son diferentes en la forma en la que las reglas les aplican. Specifically, there is a rule for the auxiliaries. Específicamente hay una regla para los auxiliares. Now, when it comes to first person or plural, cuando se trata de primera, segunda persona o plural, es muy fácil decir y pensar en la forma afirmativa y negativa de las cosas. I study, I don't study, ¿no? Pero cuando hablamos en tercera persona, tenemos que entender que la forma afirmativa y la forma negativa son muy diferentes. My sister doesn't study. En la forma afirmativa sería my sister studies. Entonces, para los sujetos he, she e it, el verbo sí sufre una mutación muy diferente cuando lo utilizamos en afirmativo y cuando lo utilizamos en negativo, si se fijan. Sí se ve muy diferente el afirmativo del negativo. El verbo es completamente distinto. Pasa de ser studies a ser study. Y técnicamente la S extra no se encuentra en el verbo, sino en el auxiliar. Any questions or comments? ¿Alguna duda o comentario? No? Okay, you guys are experts. Ustedes ya son expertos. So let's continue, guys. Let's continue. Vamos a continuar. Here are some examples about negative ideas using doesn't. Aquí tienen algunos ejemplos de ideas negativas utilizando doesn't. My boss doesn't like coffee. Boss significa jefe, entonces mi jefe, a mi jefe no le gusta el café. She doesn't practice soccer. Ella no practica soccer. John doesn't study politics. John no estudia política. These are rules that you need to memorize. Estas reglas las deben memorizar. These are examples that you must practice. Estos son algunos ejemplos que deben practicar. But let's apply it a little bit more. Let's apply it more. Vamos a aprender una nueva forma de aplicarlo. So, we are only missing one type of sentence. Ya solamente nos hace falta un tipo de oración. Para todos los sujetos, incluyendo I, you, we, they, y he, she, it, hemos aprendido a hacer oraciones affirmative sentences, oraciones afirmativas, and negative sentences, y oraciones negativas. So, what is the type of sentence we are missing? ¿Cuál sería el tipo de oración que nos hace falta? If we know affirmative, if we know affirmative, and we know negative, si sabemos ya afirmativos, negativos, we need interrogative sentences. Nos hacen falta las oraciones interrogativas. So let's learn interrogative sentences. Vamos a aprender las oraciones interrogativas. Look at this question. Chequen esta pregunta. This sentence is interrogative. Esta oración es interrogativa. And there is a rule that comes with it. Y hay una regla que se necesita para ella. So, look at the question. Miren la pregunta. Is there an auxiliary necessary? ¿Se necesita un auxiliar para realizar la pregunta? Yes, there is an auxiliary. Hay un auxiliar. The auxiliary is do. The auxiliary for simple present. El auxiliar para presente simple. Then we include the subject. Después incluimos el sujeto. Then we include the verb in simple form. Después incluimos el verbo en su forma simple. Now look at this sentence. Chequen la segunda oración. This sentence is affirmative. Esta oración es afirmativa. So we include the affirmative idea. Incluimos la idea afirmativa. And then we use the subject, el sujeto, I, study, the verb in present, and English is like the complement. Vendría a ser el complemento. Ya no lo señalamos, recuerden. Then this sentence, the second sentence is negative. La tercera oración, the third sentence is negative. So we include the subject,
Then we include the auxiliary for negative and the verb in what form? In simple form. So now we have the three types of sentences. Ahora tenemos los tres tipos de preguntas, de oraciones. Interrogative sentences, las oraciones interrogativas. Affirmative sentences, oraciones afirmativas. Y negative sentences, las oraciones negativas. Remember, guys, these are for the subjects I, you, we y they. Estas reglas son solamente y solamente para los sujetos I, you, we y they. So look at the question. For questions, is an auxiliary necessary? Para las preguntas, ¿necesitamos un auxiliar? Yes. What auxiliary do we use? ¿Qué auxiliar utilizamos? Do. So every question starts with an auxiliary. Todas las preguntas de presente simple inician con un auxiliar. For the subjects I, you, we, they, para los sujetos I, you, we y they, siempre utilizamos do. Do you study English? Do they study English? Do we study English? Hablando de nosotros. Do I study English? Incluso si no sabes si tú estudias inglés. Do I? Okay? So we always use an auxiliary. And then we need to include the verb. Y después tenemos que incluir el verbo. So look at the verb. Chequen el verbo. Is the verb in present? ¿Está el verbo en presente? No, it's not. No está en presente. It's in simple form. Está en su forma simple. Why is the verb in simple form? ¿Por qué ponemos el verbo en su forma simple? Because we already have the present idea. Porque ya tenemos la idea en presente. Where? ¿Dónde? In the auxiliary. En el auxiliar. Every time we use an auxiliary in the simple present structure, cada vez que utilizamos un auxiliar en la estructura de presente simple, we don't include the verb in present. No incluimos el verbo en presente. Now look at the second sentence. Chequen la segunda oración. This sentence is affirmative. Esta segunda oración es afirmativa. So in the affirmative sentences, can you see an auxiliary? En la oración afirmativa, ¿pueden ver algún auxiliar? No, we don't use auxiliaries. And because we don't use auxiliaries, como no utilizamos un auxiliar, the verb is in present. El verbo está en presente, aunque no se note la diferencia para los sujetos I, you, we y they. Now look at the negative sentence. Chequen la oración negativa. Do negative sentences need an auxiliary? Las oraciones negativas necesitan un auxiliar? Yes. What auxiliary is necessary? ¿Qué auxiliar necesitamos? Don't. I don't study. You don't study. We don't study. And because we use an auxiliary, y porque utilizamos un auxiliar, the verb is in simple form. El verbo regresa a su forma simple. So check the order, revisen el orden. Para los interrogativos, we start with the auxiliary, iniciamos con el auxiliar, then we include the subject, después va el sujeto, and then we include the verb in simple form, y después el verbo en su forma simple. Okay? Remember, recuerden, it's almost a rule, es casi una regla. We never start with the subject in questions. Nunca iniciamos con el sujeto en las preguntas. Okay? Now, look at the second sentence. Chequen la segunda oración. The second sentence is affirmative. So the order is, el orden es, we include a subject and then the verb in present. That's it. Ese es todo el orden. Esa es toda la dificultad. And for negative, we start with the subject, iniciamos con el sujeto, we continue with the auxiliary, and we finish using the verb in simple form. Any questions or comments? ¿Dudas o preguntas, chicos? I think it's very easy. Yo creo que es muy fácil, pero no. All right then. Muy bien. Supongo que, como dije antes, ya son expertos en la materia. Al rato preguntamos en el WhatsApp. Así le hacen siempre. Now, let's talk about asking more questions. Now, these are a little bit more complicated. Estas son un poco más complicadas. These are for the subjects. Estas reglas son para los sujetos. He, she, it. So, is the order similar or is the order different? ¿Está similar el orden o está diferente? Chéquenlo. Is it similar? ¿Está similar? Actually, yes. En realidad, sí. The order is the same technically. El orden es el mismo técnicamente. So what changes? ¿Qué es lo que realmente cambia?
What is the difference? ¿Cuál es la verdadera diferencia? So, No es. there is not much of a difference when it comes to order and rules. No hay mucha diferencia cuando hablamos del orden y las reglas. In questions, we start with the auxiliary, we continue with the subject, and we finish with the verb in simple form. En las preguntas, iniciamos con el auxiliar, continuamos con el sujeto y terminamos con el verbo en su forma simple. And in affirmative, we include only the subject and the verb in simple form. En afirmativo utilizamos solamente el sujeto y el verbo en presente, and the verb in present. And of course, in negative sentences, en los órdenes negativos, we use the same order, utilizamos el mismo orden. We start with the subject, we continue with the auxiliary, and we finish with the verb in simple form. Iniciamos con el sujeto, continuamos con el auxiliar y terminamos con el verbo en su forma simple. So the rules are basically the same. Las reglas son técnicamente las mismas. When we use the auxiliary, we use the verb in simple form. Cada vez que utilizamos el auxiliar, utilizamos el verbo en su forma simple. The auxiliary is always before the verb. El auxiliar está siempre antes del verbo. In questions, we never start with the subject. En las preguntas, nunca iniciamos con el sujeto. And of course, in affirmative sentences, we don't need the auxiliary. En las oraciones afirmativas, no necesitamos el auxiliar. What we need is the verb in simple. What we need is the verb in present. Lo que necesitamos es el verbo en presente. So, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Technically, the verbs, the forms of the verbs and the forms of the auxiliaries we use. Técnicamente, la forma del verbo y la forma de los auxiliares que utilizamos. Para los sujetos he, she, it, ¿utilizamos do? No, utilizamos does. Does he study English? That is the correct question. Esa es la pregunta correcta. So yes, he studies English. Why? ¿Por qué? Because the verbs in present for he, she, and it, porque los verbos en presente para he, she, and it, use the S, utilizan la S. He studies English. Now, in the negative form, en la forma negativa, do we use an auxiliary? ¿Utilizamos un auxiliar? Yes, we use an auxiliary. We use doesn't, the negative auxiliary for he, she, and it. No podemos decir, no, he don't study. No podemos decir, do he study? We use the auxiliaries does and doesn't for the subjects he, she, and it. Utilizamos los auxiliares does y doesn't para los sujetos he, she, e it. It doesn't matter if the structure is the same. No importa si la estructura es la misma. We cannot ignore the rule of the auxiliaries. No podemos ignorar la regla de los auxiliares. Just like we can ignore the rule of the verb, como no podemos ignorar la forma de los verbos. Remember that for the subject he, she, and it, the verb in present is plus S. El verbo en presente necesita una S. So this is the type of sentence. Estas son los tipos de oraciones that suffer more changes, que sufren más cambios. The ones that we need to memorize, los que necesitamos memorizar. Because we cannot ask, no podemos preguntar, does he studies English? That's incorrect, está incorrecto. Utilizamos el auxiliar, así que el verbo debería estar en forma simple. Does he study? No, does he studies. Pero al momento de responder en afirmativo, sí necesitamos incluir el studies. Entonces, memoricen estas reglas, préstenles mucha atención, chequen los detalles que les mencioné. Any questions or comments? No questions, no comments. All righty then. Muy bien. Supongo que quedó todo clarísimo. Muy bien, chicos. Now, today's homework, la tarea de hoy. I will leave you to do a lot of exercises. Les voy a dejar que hagan muchos ejercicios because you already know simple present, porque ya saben presente simple, and I need you to practice. Necesito que practiquen with reading and memorizing. Necesito que practiquen al leer y al memorizar. So I will give you a lot of worksheets to work with. Les voy a dejar un montón de hojitas para que trabajen, como las que les he estado dejando en otras asignaturas, y no les dejé nada ayer. Precisamente ayer no les dejé nada porque sabía que si les buscaba hojitas de presente simple, les iban a aparecer presente simple con todos los sujetos, tanto I, you, we, they como he, she, it, y no iban a saber cómo hacerlos de he, she, and it. Entonces ayer no les dejé el montón de hojitas que les pensaba dejar, pero hoy sí les voy a dejar un montón de hojitas para que practiquen su idioma. Estas hojitas se hacen rápido, las hacen ahí mismo en su computadora o en su celular. El objetivo nada más es que practiquen. No tienen un valor académico, pero sí tienen un valor de práctica
práctica, entonces eso dependerá de ustedes ya. Ese son el tipo de preguntas que van a encontrar en su examen y que yo espero que ustedes hagan y que les presten mucha atención. So today's homework is, la tarea de hoy es comparing two people. Are you guys different from the people in your family? ¿Consideran que ustedes son diferentes de las personas en su familia? Let's check out how different you are from people in your family. Vamos a revisar qué tan diferentes son con personas de su familia. Comparing two things about you. Comparando información acerca de ustedes. So what will we do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? We will compare the information about yourself and another person in your family. Vamos a comparar la información de ustedes mismos y otra persona en su familia. It can be your mother, puede ser su madre. It can be your father, su padre. Your sister, un hermano. Or your brother, o tu hermana. Or your grandparents, o su abuelo, o su abuela, etcétera, etcétera, etcétera. All right? So I need you to think of a person in your family that is very different from you. Necesito que piensen en una persona en su familia que es muy diferente de ustedes. And let's try, vamos a intentar compare these two people, comparar a estas dos personas using simple present, utilizando presente simple. So, my mom and I are very different. My and I are very different. Así van a empezar todas sus presentaciones. Con la persona de su familia. My sister and I are very different. Mi hermana y yo somos muy diferentes. My mom and I are very different. Mi mamá y yo somos muy diferentes. My father and I are more different. And now look at how I compare. Chequen cómo comparo. Cómo comparo. Using the same complements. Utilizo los mismos complementos. The same verbs. Los mismos verbos. But I apply them differently in affirmative and negative, pero los aplico diferente en afirmativo y negativo. My mother and I are very different. I study English. My mom doesn't study English. I love cats. My mom doesn't love cats. My mom likes seafood, mariscos. I don't like seafood. My mom doesn't work. I work as a teacher. My mom hates tattoos. I don't hate tattoos. I love tattoos. That is how I compare myself to someone else. Así es como me comparo a mí mismo con alguien más. Someone else in my family. Now it's your turn, es su turno. Pueden hacerlo con cualquier persona en su familia. Necesitan ser un mínimo de 5 oraciones, es decir, que deben de ser 10 oraciones compuestas. Una comparándose a ustedes mismos y la otra mitad comparando a su madre o padre. Entonces deben de ser 5, así como estas que yo hice. En total van a aparecer 10 oraciones, porque son oraciones compuestas. O sea, la mitad acá y la otra mitad acá, así como esta. Así deben quedar las suyas. Pueden comparar a cualquier persona que quieran de su familia, incluyendo las diferencias. Si hay algo que no saben cómo decir, me lo dicen, me lo comentan y yo los ayudo. Any questions or comments? ¿Alguna duda o pregunta? No, nada. Sí me van a mandar audio de esta tarea, ¿eh? Necesito escuchar cómo aplican las diferencias. Utilicen la grabación para tratar de checar la pronunciación. Do, does, don't, doesn't. Esas son las más importantes. Ya terminamos. Ahorita les marco sus hojitas de trabajo. Déjenme desayunar. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Ya mañana ya terminamos. Qué emoción.